Levanten su mano. ¿Felizmente casados? Bueno, espero que así sea, porque entonces este tema pues no va a ser mucho para usted. El tema que vamos a dar se llama Jesús explica el divorcio, ¿sí? Y vamos a analizar otro encuentro pues difícil que tiene el Señor Jesús con los fariseos. Y le voy a pedir, por favor, permítame tantito. Muy bien, acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 3 en adelante. Mateo 19, 3 en adelante. Y después vamos a buscar Marcos, capítulo 10, versículos del 2 en adelante. El tema, repito, lo he titulado Jesús explica el divorcio. Mateo 19, versículo 3, ¿ya lo tenemos? ¿Trajeron sus Biblias? Muy bien, dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jesús los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien, esto de repudiada no habla del divorcio, sino de, lo voy a explicar más adelante, sino de que los hombres simplemente despedían a sus mujeres de sus casas, ya no querían vivir con ellas, las corrían o les pedían que se fueran. Eso significa el término repudio. Ahora vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 2, y vamos a ver cómo lo escribe Marcos, cómo lo narra él, aunque la esencia es la misma. Sin embargo, hay algunos detallitos distintos. Dice que se acercaron los fariseos, Marcos 10, 2, y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer o despedirla o correrla. Jesús respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla y despedirla. Verso 5, y respondió Jesús y les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vuelta con tu esposa, con tu esposo, y dile: ya no somos dos, somos uno. Y dile: esa es la voluntad de Dios. A lo mejor alguno venga en contienda, ¿verdad?, en pleito, y el otro está diciendo: sí, pues yo rechazo, ¿verdad? Bueno, miren, después de todo lo que ha venido pasando con el ministerio de Cristo, pues tarde o temprano iba a tener un encuentro con sus enemigos acerca del tema del divorcio. Era obvio que Cristo, debido a sus enseñanzas y respecto a su moral, pues no iba a encajar con las prácticas comunes del divorcio que prevalecían en ese momento. El divorcio es un tema muy delicado hasta el día de hoy, porque a la gente no le gusta escuchar mucho sobre este tema, sobre todo cuando ya han tomado sus decisiones. Una ocasión vino a mi oficina un matrimonio, eran dos pastores,
Y ella se acercó con él y me pidió un tiempo, se lo concedí, fuimos a la oficina y me dijo: mire, pastor, yo solo vengo para que usted sea testigo de lo que le voy a decir a mi marido. No vengo a pedirle un consejo, no vengo a escucharle, pues mi marido es pastor, así que solo vengo para que usted sea nuestro testigo. Dije: bueno, pues adelante. Y dice ella: quiero decirle a él, enfrente de usted, que yo ya tomé mi decisión de divorciarme de él. Entonces yo le dije: ¿y por qué? Bueno, y ella empezó a decir: bueno, por esto, por esto, por esto, por esto. Lo sorprendente es que ninguno de los motivos que ella había dado, la Biblia los avalaba. Es decir, no había una razón para que ella despidiera, o usando la terminología bíblica, repudiara a su marido. Sí, porque repudiar no era ir el divorciarse, sino el despedirlo. Y para poderlo despedir, bueno, hoy existe el acta de divorcio. Bueno, hay mucha gente en las iglesias que no le gusta oír lo que la Biblia dice acerca del divorcio, porque muchos de ellos ya tomaron sus propias decisiones. ¿Sí? Ellos ya dijeron: ya viví toda mi vida mal, he vivido con problemas, mi marido es así, mi esposa es así, no soy feliz, soy infeliz, entonces yo ya tomé mi decisión. Y por eso temas como estos no les gusta mucho escuchar, porque muchos ya saben qué es lo que Dios piensa acerca del divorcio. En fin, a los enemigos de Cristo, hermanos, no les gustaba la popularidad que Cristo tenía con la gente. Así que si ellos podían usar el tema del divorcio para perjudicarlo ante todas las multitudes que lo seguían, bueno, sin duda iban a aprovechar el argumento del divorcio. 3 circunstancias importantes vamos a ver en esta historia: el lugar, las personas del encuentro y la forma en la que actuaron estas personas. En primer lugar, vamos a hablar rápidamente del lugar de este encuentro que tuvo Jesús con sus adversarios. Allí en el versículo 1 de Mateo 19 dice que Jesús salió de allí se refiere de Galilea, y llegó a las costas o a las fronteras de Judea, por el lado más lejano del Jordán. Bueno, Jesús llega a un lugar que se llama Galilea, también es llamado como Perea. Perea era un lugar especialmente peligroso para Cristo, porque el gobernante de la provincia, llamado Herodes Antipas, era un hombre divorciado. Un hombre divorciado que, por cierto, había producido graves problemas. Este divorcio había generado muchos problemas políticos. También la segunda esposa de Herodes era una mujer divorciada. Su primer esposo había sido el hermano de Herodes. Se divorcia de él para casarse ahora con este Herodes. Este Herodes, este gobernante, fue muy cruel contra todos los que se oponían a su matrimonio con la mujer de su hermano. De hecho, fue su influencia la que hizo que Herodes decapitara a Juan el Bautista cuando Juan le había hablado en contra de su matrimonio. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista le dijo: ¿sabes qué? No te es lícito, no te es permitido pues tener como esposa a la esposa de tu hermano. Entonces esta mujer, obviamente disgustándole lo que Juan había dicho, pues le pide la cabeza a Herodes, y Herodes le concede y le llevan la cabeza de Juan el Bautista en una charola, a pesar de que Herodes apreciaba mucho a Juan el Bautista. Entonces, obviamente, hermanos, el divorcio era un tema muy peligroso en Perea especialmente. Es como si nosotros, por ejemplo, nos propusiéramos hacer una marcha contra el matrimonio gay y dijéramos: vamos a hacer una marcha, pero vamos a ir a la zona rosa y vamos a hacer nuestras pancartas y vamos a ponernos camisetas que diga santidad a Jehová y no se echará hombre con hombre como se echa hombre con mujer. Entonces vamos y ahí con nuestras banderitas, ¿verdad? Y híjole, sería muy peligroso, ¿no? En plena zona rosa. ¿Por qué? Porque sabemos que ese lugar está lleno de personas así. O como si fuéramos a Catemaco, ¿sí? Y dijéramos a toda la gente: ¿saben qué? La brujería es un engaño del diablo y ustedes están engañados en el mero centro de Catemaco. Bueno, a lo mejor nos apedrean, nos matan. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en una circunstancia donde el tema más vulnerable es ese, el problema más latente es ese, el divorcio, por lo que acabo de mencionar acerca de Herodes.
Sin embargo, hay algo muy importante que decir de todo esto. El diablo sabe dónde escoger siempre sus peleas, pero de algo podemos estar completamente seguros, que el diablo nunca ha sido, no es y nunca será un buen rival para Cristo, ¿verdad? ¿Lo creen? ¿Sí? Él es el vencedor, ¿no? Cristo es el vencedor y la Biblia dice que nosotros somos más que ¿por qué? Porque la batalla no la peleamos nosotros, la peleó Cristo y Él nos dio la victoria sin haber peleado nosotros. Por eso somos llamados más que vencedores en Cristo Jesús. Por ejemplo, si el gobierno legaliza el aborto, bueno, sabemos que el gobierno no es rival para Cristo, porque Dios va a tratar directamente con esa gente que está en contra de los principios bíblicos. Lo que quiero decir es que no por el hecho de que el gobierno o la sociedad se oponga contra los principios bíblicos, quiere decir que ellos realmente representen un peligro o un rival fuerte contra Cristo. De ninguna manera. El Señor está permitiendo que todo esto avance, pero al final Dios va a tratar con esta gente perversa que está del lado de todas esas cosas. Lo mismo para los que buscan legalizar la marihuana o el matrimonio igualitario o la adopción de niños en parejas del mismo sexo, o para los que legalizaron el divorcio. Hoy, el adulterio. Hoy el adulterio en nuestra sociedad ya no es un delito, ¿sí? Entonces, lo que Dios está haciendo es tratar más bien directamente con estas personas, pero ninguno de ellos realmente son rivales de Cristo, porque algo debemos saber siempre, que Cristo es el Señor. Amén. Por eso la Biblia dice que Él es el Señor de todos los señores. Él es el Rey sobre los reyes de la tierra. Bueno, hace poco mi esposa hablaba con unos profesores de mis hijos, de mi hija, porque ella había tenido unos problemas con estos profesores y estos profesores querían no ayudar a mi hija en una situación en la cual era injusto. Entonces mi esposa empezó a dar los pasos que se debían, ir con los profesores, ir ante un juzgado de la universidad, de esto y de otro, pero en medio de todo eso nos dimos cuenta que había mucha corrupción y que si nosotros íbamos de este lado y denunciábamos, entonces el profesor de acá cubría al de acá y el de acá cubría al director y el de más arriba cubría al director de acá, ¿no? El de más abajo. Entonces mi esposa, cuando vio eso, dijo: ¿saben una cosa? Yo ya me di cuenta que aquí es solo corrupción y yo ya no puedo llegar más lejos porque ustedes están manejando la situación a su conveniencia, pero no se preocupen, dijo mi esposa, yo en este momento me hago a un lado y pongo este tema en las manos de Dios. Y ¿saben una cosa? Les dijo: yo tengo a un Dios justo, yo tengo a un Dios que no da por inocente al culpable, y ustedes son culpables, y ustedes no se están metiendo con nosotros, ustedes se están metiendo con Dios, y Dios va a tratar con sus vidas. No, los dejó temblando, ¿verdad? Sí, todos se callaron, gente que no son creyentes. Bueno, hoy el Señor ya comenzó a tratar con ellos y ya comenzó a demostrar que Él es Dios, hermanos, y que Él no da por inocente al culpable y que Él es justo. ¿Y sabe qué demuestra esto? Que nadie es rival de Cristo, porque Cristo siempre va a defender a la parte inocente o a la parte justa. Debemos tener siempre bien presente que Cristo venció a Satanás en la cruz, y porque lo venció tenemos la victoria garantizada por medio de Él. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Pablo escribió a los Colosenses, anote, en el capítulo 2, versículo 15. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 15, y dice que Jesucristo despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre todos nuestros enemigos en la cruz del Calvario. En este encuentro, hermano, que estamos estudiando, Mateo y Marcos dicen que multitudes seguían a Cristo. Claro, Jesucristo era un hombre maravilloso, Él fue un hombre especial, extraordinario. Su forma de hablar, sus enseñanzas, su amor, su misericordia, su bondad, su generosidad, su paciencia, su misericordia, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero ¿saben una cosa? Estas multitudes realmente molestaban a los líderes religiosos. Claro, ellos querían la popularidad para ellos por encima de todos. Si ellos querían toda la atención, pues la iban a tratar de adquirir al precio que fuera. Ellos querían la lealtad de toda la gente. Ellos buscaban la honra del pueblo. Ellos deseaban el aplauso de todo mundo. Por eso ellos no soportaban que la multitud siguiera más a Cristo que a ellos. Sin embargo, aunque Jesús era un hombre maravilloso, especial, único, diferente, en todo el sentido de la palabra, hermanos, y aunque él tenía mucho más seguidores que nadie más, bueno, la mayoría de esos seguidores lo seguía solo por curiosidad. Seguían a Cristo por entretenimiento, no porque quisieran realmente ser discípulos de Cristo. Y esto me hace a mí pensar y hacerme una pregunta pues muy fundamental, y la pregunta es: ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Seré solo parte de la multitud que está siguiendo a Cristo? ¿O para qué estamos siguiendo a Cristo? ¿Estaremos aquí por sus milagros? ¿Estaremos aquí por su bendición solamente? ¿Estaremos aquí por entretenimiento o porque queremos realmente ser sus discípulos? ¿Por qué realmente hoy estoy aquí? Verán, las multitudes vinieron a Cristo para ver sus milagros, pero especialmente para que les dieran de comer. Y lamentablemente eso sucede en nuestras iglesias el día de hoy, porque las iglesias más grandes que hoy existen, y me refiero a las iglesias también cristianas, no necesariamente están llenas de gente con devoción a Cristo. A veces vemos iglesias repletas, hacen fila para entrar a los auditorios, hacen 2, 3, 4, no sé cuántas reuniones de miles de personas, pero no necesariamente son lugares llenos de gente con devoción a Cristo, ni con personas con pasión por la santidad, o gente que tenga temor realmente de ir al infierno, ni mucho menos que tengan hambre de la palabra de Dios. Hoy es muy fácil reunir a miles de personas si simplemente les damos lo que su carne pide. Alguien dijo algo muy interesante, dijo: el récord de asistencia alcanzado no indica un avivamiento espiritual precisamente. Y eso es cierto, porque hoy los programas sociales que muchas veces la iglesia promueve es realmente lo que atrae a la gente, porque se sienten bien, porque hacen nuevos amigos, porque han visto la iglesia como un club social, porque ya no están tan solos allá afuera, ahora ya se hicieron de un amiguito, una amiguita, de un novio, hasta de un esposo. Pero no precisamente las iglesias se están llenando de gente apasionada por Cristo. El versículo 2 dice que antes de este durísimo encuentro que tendría Jesús con los líderes religiosos, sanó a muchos enfermos. Quizá por eso había tanta gente siguiéndolo. Marcos hace un contraste y él dice que, como solía hacer, Jesús los enseñaba de nuevo. Entonces, tanto los milagros como el mensaje o los mensajes de Cristo estaban siempre presentes en el ministerio de Cristo. Claro, la gente prefería los milagros, la gente prefería la multiplicación del pan, la gente prefería que les liberaran a sus familiares que estaban endemoniados. ¿Por qué? Porque los mensajes no eran mucho de su agrado. Y no quiero decir con esto que Jesús era ofensivo en sus mensajes, por eso la gente no lo seguía. Era confrontativo, que es muy diferente, porque él confrontaba, pero era un hombre amoroso. Él hablaba con dureza, pero era misericordioso al mismo tiempo. Él hablaba estrictamente y con severidad, pero era demandante al mismo tiempo. Él era flexible, pero al mismo tiempo, hermanos, era muy estricto en el orden y en los principios de su Padre. Obviamente la gente lo seguía y lo que quería ver más bien eran milagros o recibir alimento más que oír sus mensajes. Sin embargo, lo que la Biblia nos deja ver acerca de Cristo es que el mensaje era lo más importante para Jesús, y Jesús nunca lo sustituyó por ninguna clase de milagro, nunca. Por eso Mateo dice que sanaba enfermos, y en la misma historia Marcos dice que él no dejaba de enseñarles. Entonces enseñaba y hacía milagros. Las iglesias deberíamos hacer lo mismo el día de hoy, darle mayor importancia al mensaje de su palabra que a todo lo demás. Porque nada puede ser más importante, hermanos,
que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la que convierte el alma. La palabra de Dios es la que nos convence de toda maldad, de todo pecado, obviamente por obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que transforma vidas, hermanos. La palabra de Dios es la que cambia corazones, es la que cambia mentalidades, es la que cambia pensamientos. La palabra de Dios es lo único que puede hacer que el ser humano cambie sus pasos, hermanos, y que busque realmente el camino que le agrada a Dios. Los milagros, la prosperidad y todas esas cosas buenas que tiene la vida no está mal, pero solitas van a llegar. Todo, la prosperidad, el techo, la casa, la renta para pagar el departamento, el dinero para pagar la luz, el gas, la gasolina, quizá el negocio o las vacaciones soñadas que quizás has pensado tener con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, hermano, va a llegar solo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe de lo que tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Amén. Si tú necesitas vacaciones, pídeselas a Dios. Si tú necesitas un milagro de sanidad, pídele a Dios que te sane. Si tú necesitas que Dios te ayude en tu matrimonio, pídele. Si tú necesitas un auto, pídeselo, pero no estés todo el tiempo pidiéndole a Dios eso. La prioridad para el Señor es la palabra, y todo lo demás va a venir por añadidura. Él sabe lo que necesitas sin que se lo estés pide y pide y pide y pide y pide. Él es un buen padre. La Escritura dice que si los padres, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todo cuanto le pidamos. Claro, ese todo es conforme a su voluntad. Lo que nos convenga, lo que Él quiera que nosotros tengamos, lo que Él sabe que va a ser para nuestro bien, para nuestra edificación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Jesús en Mateo 6:33 dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esta palabra añadidas en el griego significa poner a nuestra disposición. O sea, Jesús está diciendo: si tú buscas primero las cosas más importantes, las cosas del Espíritu, la santidad, y todo lo que respecta a la riqueza espiritual, todo lo que tú necesites lo voy a poner a tu disposición. Vea cómo es Dios. Él es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Pero también Él nos pide que seamos personas de prioridades. Hay un detalle muy importante en esta historia. Jesús sabía perfectamente que la gran mayoría de sus oyentes estaban endurecidos en su corazón. Él sabía que la mayoría eran incrédulos. Por eso nuestra fe, hermanos, debe estar basada en su palabra y no en las dádivas de Dios. Señor, si tú me das, creo en ti. Señor, si tú me sanas, creo en ti. Señor, si tú me sanas, te voy a servir. Señor, si tú me prosperas, entonces voy a diezmar o voy a ofrendar. No, hermanos, nuestra fe debe estar basada en su palabra y no en lo que Él nos da. Él nos va a dar porque Él es bueno. Él nos va a dar porque sabe que tenemos necesidad. Si Él alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más nos dará a nosotros, hombres de poca fe? Ahora, este encuentro que tiene Cristo con sus adversarios fue iniciado por algunos fariseos que fueron hasta Jesús para entablar una conversación. Pero una vez más, estos líderes religiosos no venían en son de paz, sino para atacarlo y para molestarlo. Y siempre el enemigo usa su misma estrategia a través de movimientos, a través de leyes, a través de circunstancias, grupos políticos, incluso a través de denominaciones, sectas, religiones. Siempre se van a oponer y a molestar a quienes quieren hacer la voluntad de Dios. Es justo lo mismo que pasa el día de hoy. Marcos dice que los fariseos se acercaron a Él para preguntarle. Esto que hicieron los fariseos de preguntarle a Jesús fue una interrupción grosera en lo que Jesús estaba haciendo. Cristo estaba desarrollando el ministerio de su Padre, Él estaba sanando enfermos y al mismo tiempo estaba enseñando la palabra. Pero los fariseos simplemente se entrometieron en su ministerio para hacerle una pregunta con la intención de tentarle.
A estos hombres no les interesaba en lo más mínimo la obra de Cristo, mucho menos la palabra de Dios. Simplemente estos hombres se entrometían como si ellos fueran los más importantes y no Cristo. Bueno, después de todo, ellos eran los líderes religiosos, así que pues con gran orgullo se exaltaban por encima de todos, incluyendo por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 3, Mateo dice que se le acercaron estos hombres para tentarle. Esto quiere decir que el motivo de estos fariseos no era sano, era un motivo corrupto. Querían poner a Cristo a prueba. Su intención no era aprender de Cristo. La intención de él no era oír sus enseñanzas, no era aclarar sus dudas. No, la intención de ellos, hermanos, era corrupta porque era atraparlo y usar todo lo que pudieran oír o ver de Cristo para poder ir en contra de su ministerio. Por eso en la pregunta que le hacen a Jesús en el versículo 3, muy interesante, vayan a la escritura y dice que ellos le preguntan y le dicen: Señor Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Marcos lo escribe de diferente manera. Él lo escribe así: ¿es lícito que un hombre rechace a su esposa? Bueno, en ese entonces, hermanos, había dos escuelas antagónicas que chocaban entre su argumentación de cada una. Estas dos escuelas estaban representadas por dos hombres. Uno de ellos se llamaba Gilel y el otro se llamaba Shammai. La escuela de Gilel sostenía que un hombre podía divorciarse de su esposa por diversas causas. Por ejemplo, si el hombre simplemente decía ya no te amo, podía dejarla. O si este hombre había visto a otra mujer que le gustaba más, este hombre podía ir con su esposa y le podía decir: ¿sabes qué? Vete de mi casa porque me encontré a otra más bonita que tú. Incluso esta escuela enseñaba que un hombre podía divorciarse de su mujer si la mujer no cocinaba bien. Imagínense cuántos divorcios habría hoy por esa razón. No, es que a mi esposa hasta el agua se le quema. Bueno, eso que pasaba antes, hermanos, es muy similar a lo que sucede en muchos matrimonios hoy. Porque hoy, al igual que antes, muchos quieren abandonar a su esposa por cualquier cosa, o a su esposo. Dicen: es que ya no hay química. Yo no sé a qué se refieran con eso de química, ¿no? Dice: es que ahora somos agua y aceite, y el agua y el aceite no sé, pero ¿qué tal antes? ¿Verdad? No, es que ya no hay química. O se divorcian porque ya no les gusta. Es que mi esposa subió de peso, pastor. En fin, buscan cualquier pretexto para deshacer el pacto matrimonial que hicieron delante de Dios. Y no solamente los cristianos, toda la gente que se casa afuera o adentro de la iglesia se casan ante un pacto delante de Dios. Lo peor todavía es cuando un cristiano se quiere divorciar de su esposa por cosas tan triviales y tan insignificantes como esta. La escuela del otro hombre llamado Shammai era más estricta y permitía el divorcio solo en caso de fornicación, adulterio o alguna ofensa contra la castidad. Entre estas dos escuelas, los fariseos deseaban hacer que Jesús se inclinara por una de ellas y de esa manera meterlo en algún dilema. Pero como veremos a continuación, Cristo no tomó partido en ninguna de estas dos opiniones, sino una postura más elevada en la moral que estas dos posiciones de su época. Y es que así es Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo, es decir, su moral es muchísimo más elevada que la idea de nosotros, ¿no es cierto? La moral de Dios, hermanos, es una moral tan perfecta, tan excelente. Miren lo que voy a decir: es una moral tan amplia, tan libre, ¿sí? Porque muchos no quieren venir a Cristo porque dicen: es que si yo me hago cristiano, Cristo me va a privar de mi libertad. No, es todo lo contrario. Conoceréis la verdad, y la verdad
te hará libre. Entonces, conocer a Cristo no te priva de tu libertad. Conocer a Cristo te hace verdaderamente libre, te hace más libre de lo que creías que tú eras, ¿sí? Entonces, Dios nunca se va a moldar a nuestras ideas en cuanto al tema de la moral. Dios nunca se va a moldar a nuestros gustos, ni mucho menos Dios se va a moldar a nuestras propuestas, porque Dios es santo y todo lo que nos enseña está basado en su santidad y en su moralidad. Señor, dicen algunos, ¿qué? Ya me quiero divorciar, pero es que ¿qué no ves que ya engordó mucho? Como esperando que Dios diga, ay, hijito, sí, tienes razón. No, hermanos, Dios no se va a moldar a nuestros pensamientos. Señor, es que date cuenta, ya no me gusta mi esposa, ya no me gusta mi esposo. O las mujeres, Señor, es que se quedó sin pelo, es que no me da lo que le pide, es que esto, es que lo otro. Dios, hermanos, no esperes que Dios se amolde a tus gustos ni a tus propuestas. No, no lo va a hacer. Dios es perfectamente puro y nunca estará a favor de las posturas de la carne, porque eso es carne. Señor, ya no la quiero. Señor, ya no me gusta. Señor, ya no me atrae. Señor, ya no me llama la atención. Es que se perdió la vibra, se perdió la química. No, es que ya no, dice el Señor, eso es pura carne. Y la carne para nada aprovecha. Pablo a los Corintios, ustedes saben, en el capítulo 13 habla del amor, la preeminencia, las características supremas, la excelencia del amor. El amor no hace nada indebido, ni dice nada indebido. El amor no busca lo suyo. Señor, mira, es que yo me ejercito y estoy bien guapo y esta mujer mira cómo está de... No, el amor no busca lo suyo. El amor no hace nada indebido, nada indebido. Ay, es que yo te amo tanto que, oye, hoy está de moda, vamos a tener relaciones sexuales pues para ver si nos sentimos bien cómodos y si bien todo, pues nos casamos. No, fíjate que no, porque el amor no hace nada indebido. Y cristianos haciendo puras cosas indebidas. Con la bandera de amor. Amor, amor, amor. ¿Cuál amor? ¿Qué clase de amor es eso? Dios es perfectamente puro, hermanos, y Él nunca va a estar a favor de las posturas de la carne. Bueno, pues los fariseos pensaron que habían puesto a Cristo contra las cuerdas con su postura sobre el divorcio, pero como era de costumbre, Cristo fue quien los puso a ellos contra las cuerdas con la respuesta que les dio. Y por supuesto, lo que dijo no fue lo que ellos querían oír, o no fue lo que ellos querían que dijera. ¿A qué venimos hoy a la iglesia? ¿A poner a Cristo contra las cuerdas? Lo mejor es que dejes que Él te ponga a ti contra las cuerdas, ¿sí? Y que digas, Señor, me rindo. Señor, mi sabiduría, dice tu palabra, que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica, porque la sabiduría del hombre siempre va contra la sabiduría de Dios. Siempre queremos hacer lo que nos gustaría que fuera, y dice Dios, no, eso es terrenal, no, eso es animal, o sea, es de tu carne, de los impulsos de tu carne. No, y eso peor, eso es diabólico. Muchos quisiéramos que Cristo dijera lo que nosotros queremos. Sí, hijo, deja a tu esposa, te voy a dar otra mejor, otra que haga todo lo que tú digas, que te complazca en todo, que nunca te cuestione, que esté calladita para que esté más bonita, ¿verdad? No, definitivamente no será así, hermanos. Hermanos, escuchen bien, Dios ya estableció todos los principios sobre los cuales un matrimonio debe funcionar. Todos los principios ya están puestos, y esos principios no son negociables. Ay, Señor, es que aquí en la iglesia pues no están guapos los muchachos, y allá afuera sí. ¿Cómo ves, Señor, si me caso con uno y luego lo predico y lo convierto? Dice el Señor, no, ya están los principios en la palabra y no son negociables. O sea, yo no me puedo amoldar a tu gusto.
Además, los principios que Él pone son para nuestro bien, para que nos vaya bien a nosotros. Ahora, yo no sé cuántos están de acuerdo, pero yo sí. Yo ayer le dije a Dios, repasando este tema y estudiando: Señor, ni siquiera tomes en cuenta mi opinión, hágase tu voluntad y no la mía. A mí me gustaría esto y me gustaría aquello, pero puede que yo me equivoque, y si me equivoco, ni siquiera me tomes en cuenta. Mi opinión no sirve para nada. Lo único que sirve aquí es lo que tú dices, ¿o no? Por eso Jesús o Dios inspira al profeta Isaías, anótelo, en el capítulo 55, verso 8, y dice Dios a través de este profeta: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Cuántos dicen así sea, Señor? Así es. Pero estos hombres le preguntan a Jesús en el verso 7 de nuestra historia: Señor, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? ¿Por qué? Bueno, la escritura a la que hacen referencia aquí, si quieren ir a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, les voy a pedir permiso para quitarme el saco. ¿Está bien, hermanos? Si no, aquí me les voy a desmayar de un... Gracias, hermanos. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, dice que dice así el Señor, hablando a través de Moisés, porque ellos le preguntan: ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a su mujer? Bueno, hay que regresarnos hasta la época de Moisés. Y dice así, 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, eso hay que subrayar, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero salida de su casa, esta mujer puede ir y casarse con otro hombre. Pero si este hombre la aborrece o la corre, y también le da carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despide de su casa, o si este hombre muere, el postrer hombre que la tomó por mujer, está hablando de él, dice: no podrá el primer marido que la corrió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, es decir, después de que ya tuvo relaciones sexuales, vivió con ella, y después le dice: ya no me gustas, vete. Se va ella y encuentra otro marido, y ese otro marido la corre o se muere, y después el primer marido le dice: no, ¿sabes qué? Que siempre si eras el amor de mi vida, ven, regrésate. Dice: no, porque ya fue envilecida. Esto es abominación delante de Dios, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Hermanos, el divorcio se ha convertido en una práctica frecuente, lo mismo que pasaba en el tiempo de Israel durante el tiempo de Moisés. El divorcio estaba ocurriendo, escuchen bien, por las razones más insignificantes, de tal forma que se extendía la carta de divorcio con toda facilidad y rapidez. Un hombre simplemente podía ir ante Moisés y podía decirle a su esposa: ¿sabes qué? Vete de mi casa, ya no te quiero, ya no me gustas, y ella se tenía que ir. Si algo no le gustaba de ella, o simplemente no estaba satisfecho, o como ya lo dije, le gustaba otra mujer, le podía decir que se fuera, y esta mujer tenía que agarrar sus cosas y se tenía que ir. O sea, estos hombres les decían: ¿sabes qué? No, es que yo pensé que la vida iba a ser diferente contigo, pero no me gusta cómo eres, tú y yo chocamos en nuestro carácter, así que lárgate. Y ellas se iban. Y era una práctica. Había muchos de ellos que solamente se casaban para tener relaciones sexuales y al otro día se divorciaban. Y decían: no, ¿sabes qué? Que no, a mí se me hace que yo no soy el primero. A mí se me hace que tú ya no eres virgen, ¿sabes qué? Vete. Y se iban las pobres mujeres y se agarraban a otra. Entonces,
Para detener esta práctica que a los ojos de Dios era profana y además cruel con las mujeres, Moisés, no Dios, Moisés instituyó algunas reglas sobre el divorcio. Estas reglas no eran para alentar el divorcio, sino para proteger a la víctima del maltrato moral y emocional que recibía. El mandato de Moisés sobre el divorcio estableció algunos requisitos que debían seguirse antes de que ocurriera el divorcio. Primero, Moisés dijo en Deuteronomio, verso 1, capítulo 24, si no le agradare su esposa, pero note esto, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Sí? Entonces, este requisito, hermanos, limitaba los motivos para el divorcio. Todos digan, limitaba. ¿Me están entendiendo? El hombre no podía divorciarse de su esposa porque no cocinaba bien. No. Ya no podían divorciarse si ya no le gustaba. Ya no podían. Ya no podían divorciarse porque tenían muchos problemas. Ya no podían divorciarse por alguna razón trivial o insignificante. Ya no podían, hermanos. La palabra indecencia era la única razón para el divorcio. Y la indecencia era un pecado grave. Era, porque hoy es todo lo contrario. La palabra indecencia significa literalmente un asunto de desnudez o cualquier acto que era considerado moralmente vergonzoso que hiciera la mujer o el hombre. Entonces, si la mujer hacía un acto vergonzoso, inmoral, entonces el hombre podía despedirla, pero antes de correrla tenía que ir ante Moisés y pedirle una carta de divorcio y él se la entregaba en su propia mano. Por ejemplo, si una mujer corría en público con ropa indecente, para empezar no podían correr, pero si traía ropa un poquito más ajustada, se consideraba una razón suficiente para el divorcio. Ahora, hoy ¿cuántas esposas andan en la calle casi desnudas? Y sin embargo, es algo que ya no ofende ni a sus propios maridos. ¿No se han dado cuenta de eso? No los ofende. El colmo, a veces son los esposos quienes le compran ese tipo de ropa a sus esposas, porque a los esposos les gusta que otros las vean. Dicen, no, es que mi esposa tiene un cuerpo bien bonito. Ay, no, yo me siento orgulloso que otros vean a mi esposa. ¿Qué? Eso era repudiable a los ojos de Dios, hermanos. Ok, verse sexy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es malo que la mujer quiera verse sexy? Bueno, está bien, pero con su marido. Yo me voy a ver sexy para mi marido, no para otros. ¿Está mal que el hombre quiera verse sexy? No, pero con su esposa. Entonces hay esposos que no, como van al gym y no, acá bien guapos, ¿verdad? Y cuadritos en el estómago y pectorales y bíceps y tríceps y todo, y llegan a la iglesia con sus playeritas hasta acá y sus cuadritos y todo, hermanos. ¿Y por qué? Pues es sensual. Y eso era causa de divorcio en el Antiguo Testamento y Dios repudiaba todo eso. ¿Quieres ser sexy? Sé sexy a solas, en tu habitación, con tu esposa, presúmele, lúcete, lo que quieras, pero con la tuya y con el tuyo. Una vez fui a recoger a mi hija Melody a la preparatoria y habían tenido un convivio y sale mi hija, riéndose muy bien y todo, y atrás de ella su amigo con la muchacha en los hombros. Y yo digo, ¿qué es? Le digo, jamás te quiero ver en los hombros de un hombre, más que tu marido. Nunca te quiero ver subida en los hombros de él. No, papá, que no sé qué, te lo advierto, eso es inmoral delante de Dios. Y van a los bailables, y luego la maestra le dice, ¿sabes qué? Que para la fiesta de Navidad te me vas a traer una faldita acá abajito de la cintura, y Melody la llevó arribita de la rodilla.
Y le dice a la Miss, ay no, qué mal te ves, te vas hasta atrás. Yo dije, para mí mejor, ¿verdad? Pero todas las rabonas, no hombre, hasta adelante. Y hermano, los esposos, los chamacos, todo el mundo, miren, no, ¿verdad? Ahora, no somos unos asustados tampoco, ¿eh? Estamos en el mundo, vivimos en este mundo, vemos lo que hay en el mundo, sabemos lo que hay en el mundo, nos damos cuenta de lo que hay en el mundo. Incluso los cristianos somos seducidos por el mundo, somos invitados a pecar por el mundo, somos incluso atraídos por el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando entendemos que no somos del mundo, entonces tratamos de ir contra la corriente de este mundo. ¿Sí? ¿Alguien dice amén? O ouch, por lo menos. ¿Sí? En segundo lugar, Moisés escribió que si había una situación de indecencia, el hombre le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La práctica habitual de esa época era que el hombre simplemente le podía decir a su esposa que se fuera y ella tenía que irse. Incluso el hombre la podía despedir sin previo aviso, por simple gusto. Y a veces llegan las mujeres y dicen, ¿qué cree? Llegué a mi casa y ya estaba la mochila allá afuera con todas mis cosas. Y ya me habían cambiado la chapa, o el esposo, ¿no? O en acaloradas discusiones, el esposo le dijo a la esposa o la esposa le dijo al esposo, ¿sabes qué? Vete de la casa y no te quiero volver a ver. ¿Así nomás? Sí, así nomás. ¿Cómo la ves? Y los principios brillan por su ausencia. ¿Y qué? ¿Nomás porque lo dices tú? Sí, nomás porque lo digo yo. ¿Cómo ves? ¡Wow! ¿Sabe qué es eso? Es un síntoma de que hay dureza en el corazón. Lo acabamos de leer y ahorita lo vamos a estudiar. Bueno, y peor aún, aquellos que ni siquiera se quieren casar y dicen, vamos a vivir en unión libre, a ver qué tal la llevamos, por si acaso no funciona nuestra relación. Bueno, pues simplemente aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Por eso Moisés diseñó esta carta formal de divorcio para proteger a la parte que sufría el abuso, que mayormente eran las mujeres. Hoy también ya los hombres sufren ese abuso. Esta carta implicaba razones adecuadas e incluso testigos, hermanos. Y esto, por supuesto, disminuiría el proceso de divorcio, que era precisamente el objetivo de Moisés al dar esta carta de divorcio. La esposa siempre era una esclava de los deseos del hombre. Y de hecho ese es uno de los propósitos por los que Dios permite el divorcio hasta el día de hoy, para evitar el abuso de las mujeres y que solo las vean los hombres como un objeto sexual o un objeto de trabajo. Más adelante voy a explicar cuándo sí y cuándo no se puede divorciar un cristiano. Pero en tercer lugar, la finalidad del divorcio, según Deuteronomio 4:4, dice: si la mujer está casada con otro hombre después de que su ex marido la dejó en libertad y su nuevo marido se divorcia o muere, su ex esposo no puede tomarla otra vez como su esposa porque ha quedado contaminado. Una vez que un hombre se divorciaba de su esposa, se le prohibía volverse a casar con ella. Es importante tener en cuenta que esta prohibición se debía a que la mujer quedaba contaminada, es decir, su matrimonio después del divorcio quedaba contaminado espiritualmente y moralmente. Cristo confirma esta impureza en el Nuevo Testamento. Solo anoten, Mateo 5:32. Jesús dijo: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, o que el que corre a su mujer, el que despide a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El que se casa con la mujer que corrieron, dice, comete adulterio. ¿Por qué? Porque esa mujer delante de Dios
está casada, está unida en un vínculo eterno que vamos a ver más adelante con ese hombre. No debía haberse separado. Y él, al correrla, y ella busca una segunda oportunidad, como dicen, una nueva oportunidad con otro hombre, comete pecado de adulterio o fornicación. En Mateo 19:9 dice Jesús: yo os digo que cualquiera que corre a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. O sea, está bien casado, tiene la suya, ya tienen problemas, no hay química, subió de peso, lo que tú quieras, y por ahí conoces a otra, la secre, ¿sí? Te gusta, empiezas a salir con ella, y al final le dices a tu esposa: ¿sabes qué? Ahí nos vemos, yo ya no quiero nada contigo porque estos problemas ya no tienen solución y me voy a casar con la secre que pues, es soltera, nunca se ha casado. Bueno, ese hombre comete adulterio y número 2, la hace a esta secre cometer pecado de fornicación con él. Y ella dice: ay no, pero yo te amo, yo te perdono, no importa, y es más, tráete a tus hijos y yo cuido de ellos. Está fornicando con él y todavía esperan que Dios bendiga su matrimonio. Dice comete adulterio, a eso se refiere que queda contaminado espiritualmente el matrimonio. En Lucas 16:18 dice que todo el que corre a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la corrida también adultera. Qué problemas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice, miren, esto es muy serio, hermanos. Cuando alguien dice, y sobre todo de aquí, de la iglesia, de los cristianos, cuando alguien dice, me voy a divorciar, no es tan simple, hermanos. No, es que no es tan simple, ¿no? ¿Sí? No es enchilame otra, No, pastor, es que yo vivo hasta dicen, yo vivo un infierno. Y la Biblia dice que a paz me llamó el Señor. Ah, mira, qué bíblico, ¿verdad? Cuando alguien dice me voy a divorciar, si no se divorcia por causa de adulterio, si no se divorcia por indecencia moral, es decir, que se haya acostado con otro, hay otras razones, como la violencia física, la violencia intrafamiliar, cuando la mujer es golpeada, abusada físicamente por el hombre, también el Señor permite la separación. Primero dice que por algún tiempo, y si no, ya después se pueden divorciar. O que si el marido es un drogadicto, es un borracho y siempre llega y la quiere golpear y corre riesgo de que un día la mate, también Dios lo permite. Pero si no es por esas causas, el ideal de Dios es buscar la restauración del matrimonio antes que la separación. Es que ya son 15 años y siempre lo mismo. Pues sí, pero no le eches la culpa a Dios, la culpa la tienes tú. No has cultivado el amor, no has cultivado el cuidado, el buen trato, no has sabido ser tolerante, no has sabido ser perdonador, no has sabido ser paciente ni misericordioso. ¿Hace cuántos años ya no le regalas flores a tu esposa? ¿Hace cuánto tiempo ya no le hablas a tu esposo como le hablabas cuando era tu novio? ¿Hace cuánto tiempo dejaste todas esas cosas hermosas y maravillosas que caracterizaban un amor que te hacía quererte casar con ella para siempre? Entonces no le eches la culpa a la vida, ni a Dios, ni al diablo. Somos nosotros los culpables de que nuestros matrimonios, de que nuestra familia esté de cabeza. No busques la puerta fácil o la salida fácil, que es el divorcio, porque todo se va a poner peor. Sí. ¿Cuál fue la razón de que Moisés autorizara la carta de divorcio? No fueron trivialidades, no fueron insignificancias. Hermano, perdón que se lo diga así, no fueron tonterías. Es que mi esposo, o sea, miren, hay mujeres que han dicho, es que mi esposo no se baña.
O sea, pues sí, también, ¿no? Pero no es para divorciarse. O sea, báñense, pero no piensen en el divorcio. Córtense las uñas, lávense los dientes, vayan al dentista. Me quiere dar un beso y trae un dragón, pero no, pues sí, pero no, a ver, vamos a consejería, pero a ver, ve al dentista que te tape la muela. Pues no te vas a divorciar por eso. Hay gente que se divorcia por esas tonterías, hermanos. Entonces le preguntan a Jesús, bueno, entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y la respuesta de Jesús ahí en el verso 7 y 8 es: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así, por la dureza de su corazón. Entonces el divorcio, pongan atención, fue permitido no tanto porque la gente buscara la santidad o me voy a divorciar porque quiero un hogar feliz, un hogar que busque, no, nada de eso, nada de eso. El divorcio no fue permitido porque la gente estuviera buscando lo mejor o la santidad, sino por la dureza de la gente. Si la gente no hubiera tenido un corazón duro, el divorcio simplemente no habría ocurrido. Y ya se dieron cuenta que la dureza del corazón sigue siendo el gran factor en el divorcio en la actualidad. ¿Ya se dieron cuenta de eso? La dureza en el corazón. Le dice a la mujer, bueno, ya perdóname. No, ya no. Por favor, perdóname. Que no. No me ruegues. No me ruegues. Te ruego que me perdones. No me ruegues, no te voy a perdonar. Te di muchas oportunidades, ni una más. Y a lo mejor el hombre está verdaderamente arrepentido y por la dureza del corazón no le dan la oportunidad. La dureza del corazón es muy cruel. Es muy cruel. Especialmente con los niños. Ellos sufren demasiado. Los niños lloran mucho. Los niños se amargan. Crecen resentidos, odian a sus padres y lo peor, repiten lo mismo cuando se casan. No, es que mi papá se divorció, por eso, ¿sabes qué? Yo también me voy a divorciar de ti. También el divorcio es cruel hacia la persona afectada, sea hombre o sea la mujer, porque la parte afectada se amarga, llora, se aparta de la gente, se hacen ermitaños, se vuelven malhumorados, se tiran a los vicios y en situaciones más extremas hasta el suicidio. Bueno, son tantos los divorcios que hay ya en las iglesias que hasta se está volviendo normal que en la iglesia hayan grupos de apoyo para los divorciados. Bueno, y está bien apoyar a la persona afectada, a la persona dañada del divorcio, pero escuchen bien lo que voy a decir. Pero aquellos que provocaron el divorcio, se les necesita exhortar con dureza y con severidad y decirle que fue por la dureza de su corazón que están causando esos problemas. Porque llegan y dicen, pastor, me estoy divorciando de mi esposa, pero le quiero presentar a la nueva, viene aquí a la iglesia. Digo, no seas sinvergüenza, mira, lárgate de aquí porque... Ya expliqué cuando hay causa, pero estoy diciendo cuando no hay causa. Es que no nos llevamos bien, es que hay muchos problemas, nuestros hijos ya crecieron y no cambia. Híjole, pues qué difícil. Y Jesús dice, no, no es tan difícil. El problema es la dureza de su corazón. Porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocare y buscare mi rostro, yo puedo sanar su tierra, yo puedo restaurar su matrimonio, yo puedo bendecir sus familias, pero no quiere la gente. Por eso Jesús les dice, fue por la dureza de su corazón, pero agrega diciendo, pero al principio no era así. Entonces Cristo lleva a estos fariseos más lejos que Moisés.
Él los llevó de regreso al principio bíblico cuando Adán y Eva fueron creados y les hace ver cuál fue la intención de Dios al formar al hombre y a la mujer. Cuando dice, en el principio no era así. Lo que está haciendo Jesús aquí es rechazar las leyes del divorcio, todas, hasta las de Moisés, Por eso lo querían poner contra las cuerdas. A ver, ¿tú qué dices? ¿El hombre puede repudiar a su mujer? ¿Puede darle carta de divorcio? Dice Jesús, eso pasa por la dureza de su corazón. Por eso Moisés les dio permiso, pero en el principio no era así. Está diciendo, no, aunque Moisés lo haya dicho y aunque la escuela de Gilel lo ha dicho y la otra escuela, yo no estoy de acuerdo, porque en el principio no era así. Sean las de Moisés, sean las que sea, hermanos. Simplemente Jesús está diciendo, en el corazón de Dios no está el divorcio. En la mañana les dije a los hermanos, ojalá y dentro de 8 días vengan a la iglesia, hermanos, En el corazón de Dios no está el divorcio. ¿Me están escuchando? O mejor dicho, ¿están escuchando a Dios? En el corazón de Dios no está el divorcio. En el principio de la creación de Adán y Eva, Dios nunca pretendió, ni remotamente siquiera, en la posibilidad del divorcio. El divorcio no era una opción para Dios. El hombre y la mujer debían vivir juntos hasta que la muerte los separase. Por eso la iglesia cristiana debe estar totalmente en contra del divorcio, a no ser por adulterio, a no ser por violencia física, por maltrato, cuando la parte más vulnerable está en peligro. Pero si no es el caso, en el principio no era así. La relación matrimonial debe ser altamente venerada y honrada. Fue una relación que se instituyó en el paraíso y es una figura de la unión que habrá entre Cristo y su iglesia. Es una relación que únicamente la muerte puede terminar. Únicamente, jóvenes que se van a casar, piensen bien esto, solo la muerte los puede separar. O cuando hay condiciones de adulterio, fornicación, aun cuando las hay, Dios primero quiere la restauración antes que el divorcio. Imaginen la cara de los fariseos cuando Jesús les dice eso, ¿verdad? Sobre todo porque no olvidemos que ellos eran los más grandes, los más grandísimos inmorales de la sociedad. Ellos se echaban con las mujeres del templo, dice la Escritura. Se acostaban con ellas, fornicaban dentro del templo. Por eso Jesús les dijo, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Esta palabra unir significa estar pegado a algo. Entonces la instrucción es obvia, ¿no? El marido debe estar pegado a su esposa. ¿Cuándo? Siempre, no lo quieren ni decir, ¿verdad? Siempre. Y la esposa debe estar pegada a su marido siempre, o sea, unidos, casados, siempre. Y por supuesto esto elimina ¿qué? La posibilidad del divorcio. Entonces, maridos, debemos estar pegados a nuestra esposa, aunque no cocine bien. ¿Sí? Aunque haya subido de peso. Y digas, antes y después. Ni modo. ¿Te parece pasada de peso? Págale el gym. No, es que ni eso quiere pagar, entonces no te quejes. No me alcanza para el gym. Sal al parque de la colonia. 30 minutos diarios, recomienda el doctor. Una sana pollito y pescado durante toda la semana. Domingo pozolito si quieres. Pero con eso, mira, vas a bajar de peso. Pero no busques pretextos. Ay, tenía una piel tan bonita, así, tan bonita, ¿sí? Pues págale un espacito, un spa.
que le hagan un facialito, pero no busques justificaciones. Tienes que estar pegado, aunque te queme tu ropa cuando te la planchan, aunque tenga mal carácter. ¿Estamos haciendo conciencia, hermanos? ¿Sí? Lo mismo para las mujeres, deben estar pegadas a su marido, aunque esté gordo, aunque se le haya caído el pelo, aunque sea enojón, aunque ya no tenga tantos detalles contigo. Eso está mal, pero tampoco es razón para que te quieras divorciar de él. Ya no me abre la puerta, ahora me voy subiendo y hasta me la avienta. Bueno, Dios va a tratar con él. Ya no me da rosas, Dios va a tratar con él, pero no es la razón para que te quieras divorciar de él tampoco. Híjole, hermanos, debes estar pegada a él, porque ese es el ideal de Dios. ¿Sabes por qué? Escucha bien lo que te voy a decir. Los problemas no pueden ser causa de divorcio porque los problemas tienen solución. ¿Sí? Tienen solución. ¿Me oyeron bien? O como que se les tapó el oído. Los problemas no son causa de divorcio porque tienen solución. Si ya no te trata bien, eso tiene solución. Si ya no te da flores, ni chocolates, ni te lleva al cine, ni te da besos, ni te da abrazos, eso tiene solución. ¿Viera qué besos le doy yo a mi esposa después de 20 años de casado? ¿Que para qué les cuento? No, cada quien lo suyo. Pero, hermano, cuando se enfría el amor, hay solución. Cuando no hay detalles, hay formas de arreglar los detalles. La condena que Jesús da a esta discusión, a este enfrentamiento, es muy sana. Dice, porque lo que Dios juntó, no lo separe nadie. Ni la secretaria, nadie lo puede separar. Estamos escuchando bien, ¿verdad, hermanos? Ya terminé con esto. Porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los muchos divorcios que se producen en nuestros días son simplemente el resultado de la dureza del corazón. Pero la respuesta ha sido muy clara de parte de Jesús. En el principio no era así. Así que si ya habías visitado a un abogado, háblale y diles a ver si te puede devolver tu dinero. Ahora, quiero decir algo. Hay casos difíciles de tratar que requieren consejería, ¿sí? Y asesoramiento personalizado. Porque a lo mejor algunos de ustedes quedaron con dudas de su situación matrimonial que están viviendo y se van a regresar diciendo, no, pues, híjole, voy a seguir viviendo con el marihuano de mi marido que casi me medio mata la vez pasada porque lo que Dios unió no, cada caso es diferente. Si algo no quedó claro, hermanos, por favor vengan con nosotros, con los diáconos, y nosotros les vamos a aconsejar y vamos a llevar su caso, ¿sí? Entonces tampoco se vayan y digan, no, yo entendí esto y sopas, ¿no? Llegando y la riegan. Hay que pedir consejo. Y si no quedó claro algún punto, por favor venga y se lo aclaramos. ¿Está bien, hermanos? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con nuestro corazón, porque aquí el problema es la dureza del corazón, ¿verdad? Por la dureza de su corazón, que el Señor nos ablande nuestro corazón, que nos dé un corazón sensible, que en lugar de estar señalando los errores todo el tiempo de la esposa y del esposo, pues nos dé la capacidad de amar, perdonar y seguir adelante en el ideal de Dios, porque en el principio esto no era así. Problemas debió haber tenido Adán y Eva, muchos problemas. Imagínense cuando Dios viene al huerto y le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Por qué comiste del árbol? Y él le dice, pues es que la mujer que me diste, Señor. Y ella le dice a Dios, la serpiente. ¿Se pueden imaginar? Porque ahí ya se desarrolla el pecado. Las discusiones que tuvieron por tu culpa, si no hubieras oído a la serpiente.
hoy estaríamos como estábamos debieron haber discutido fuertemente. Pero Jesús o Dios nunca habló con ellos y dijo, ¿saben qué? Pues miren, ya para que no peleen tanto, pues ya mejor cada quien por su lado. No, eso no. Eso se fue dando a medida que el hombre y la mujer endurecía su corazón y no buscaba la solución en Dios, la restauración en Dios, al grado de que pasó lo que ya enseñé hoy, que cualquiera se divorciaba por lo que fuera, y entonces a Moisés no le queda otra más que decir, bueno, ok, si se van a divorciar, tiene que ser por adulterio, tiene que ser por fornicación, tiene que haber causas, tiene que haber testigos, tiene que haber una carta que yo voy a emitir, tiene que haber testigos, tienen que firmar, si no, no. O sea, se las puso más difícil, ¿no? Pero ese no es el ideal de Dios. Por eso Jesús dice, en el principio no era así. El ideal de Dios es que el divorcio delante de Dios no debe de suceder. Pero cada caso se tiene que atender de acuerdo a la sabiduría de Dios, ¿sí? Tómale la mano a tu esposa, por favor, a tu esposo si vienen en pareja, en matrimonio. Si tu esposa no está porque no es creyente o tu esposo no está, también vas a orar por él o por ella y Dios te va a dar la sabiduría. Pero los que sí traen a su esposo o su esposa, tómense de la mano, humillen su rostro. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedro le dijo a Jesús en aquella ocasión cuando Jesús los enfrentó al pueblo y les dijo, ustedes me siguen por el pan, ustedes no están interesados en mí ni en mi mensaje, sino por el alimento. Y la gente se empezó a ir y llegaron preocupados los discípulos ante Jesús y le dijeron, Señor, la gente se va, es que les hablas muy duro. Y Jesús le dijo a Pedro, si tú también te quieres ir, vete. Pero Pedro le dijo con toda sabiduría, oh no, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy el Señor nos ha hablado a través de esta enseñanza. Y ha sido una enseñanza muy dura. Una enseñanza que a nuestra carne no le gusta. Porque nuestra carne lo que ya no quiere es estar con la misma persona siempre, con la misma mujer o con el mismo hombre. Nuestra carne quiere pelear y buscar cualquier cosa para marcar una distancia, una línea y buscarse una tercera persona y decir, bueno, pues contigo sí puedo vivir feliz, tú sí me entiendes, me comprendes. Eso es lo que busca la carne. Pero la Biblia dice que la carne para nada aprovecha. Y como la palabra de hoy ha sido directa y ha sido dura, pues probablemente algunas personas estén pensando y estén diciendo, es que el pastor no sabe el infierno que yo vivo. Es cierto, yo no lo sé. Pero tampoco endurezcas tu corazón. Tampoco te cierres a la posibilidad de que Dios pueda hacer un milagro en tu matrimonio. Y que aquellas cosas maravillosas, lindas y hermosas que viviste al principio, las vuelvas a vivir. Deja que Dios haga la obra en ti. Dale la oportunidad a tu esposa, a tu esposo, de que después de esta enseñanza te demuestren que están dispuestos a continuar con el ideal de Dios. No traigas inmoralidad a tu hogar, queriéndola dejar e irte con otra, y después que te fuiste con otra, querer decirle a la primera, ¿sabes qué? Que mejor sí, ven. No lo hagas. Sé sabio, sé prudente. Busca hacer la voluntad de Dios, busca el bien. No peques así. Busca a Dios. Abraza a tu esposa y dile, juntos hasta que la muerte nos separe. Díselo, juntos hasta que la muerte nos separe.
Ese es el ideal de Dios. Háganlo, háganlo. Eso es lo que Dios quiere. Y si alguno aquí está viviendo en inmoralidad, en fornicación, deje de hacerlo, porque está acarreando condenación a su vida, a su casa, a su matrimonio, a su futuro matrimonio. Si tienes planes de casarte con tu novia, el apóstol Pablo dice: es mejor casarse que quemarse. Deja de tocarla, de besarla de esa forma, y mejor cásate. Pero no traigas maldición. ¿Sabes por qué? Porque cuando estés casado vas a decir: ¿y qué nuevo hay en esto? Si ya la conocí cuando era mi novia, ya vi todo lo que tenía que ver cuando me casara, ya toqué todo lo que tenía que tocar hasta que me casara. Y eso, en lugar de traer bendición, te va a traer maldición, y vas a estar buscando una nueva experiencia. Eso te lo aseguro. Aunque tu novia o tu novio te diga: no, no es cierto, eso que dijo el pastor no es así. Sí es así. Mejor protege tu noviazgo, y ustedes casados protejan su matrimonio. Si la dejaste de besar, bésala, bésala mucho, abrázala mucho, acaríciala todo el tiempo. Dile palabras bonitas, hermosas, que la hagan sentirse maravillosa. Y también tú, mujer, porque también a nosotros los hombres nos gusta que nos digan cosas agradables, hermosas, bonitas, que nos hagan sentir bien. Señor, aquí están estos matrimonios. Tú me has puesto como pastor de esta iglesia, Señor, para pastorearlos por medio de tu palabra, y yo he dado tu palabra, Señor. La oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. Yo espero, Señor, que esta congregación siga lo que hoy les he enseñado de parte tuya, y yo deseo el bien para ellos, Señor, y yo te pido por ellos. Yo sé, Señor, que mi oración delante de ti es importante, porque tú me vas a pedir cuentas de ellos. Y hoy yo pido por ellos, yo intercedo por ellos. Yo te pido favor y gracia para ellos. Yo te ruego que perdones sus pecados. Yo te ruego que perdones sus frialdades, sus inseguridades, Señor. Perdónalos. No les tomes en cuenta nada de eso. Quizá esa sea la razón, Señor, de que ha habido maldición en sus hogares, de que has tocado las vidas de ellos, de que has tocado lo que les has dado. Yo no lo sé, Señor, en algunos casos sé que es así, en otros casos no, pero yo hoy, Señor, con toda humildad y con ruegos y súplicas delante de ti, pido por cada matrimonio, por cada hombre y por cada mujer. Señor, restáurales y limpia sus matrimonios con tu presencia, con tu palabra, porque nosotros ya estamos limpios por tu palabra, Señor. Que nos llevemos esta palabra a nuestros hogares, y que cada día, Señor, pensemos mejor en hacer el bien a nuestra esposa y al esposo, y dejar de pensar en el divorcio o en la separación, porque tú aborreces, tú repudias el divorcio. Así lo enseña tu palabra. Levanta tus manos delante de Dios y dile: sí, Señor, me rindo a ti. No pongas a Jesús contra las cuerdas. Dile al Señor: Señor, ponme a mí contra las cuerdas. Me rindo delante de ti. Haré lo que tú quieras. Señor, me has golpeado duro, Señor, pero, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y yo sé que tus golpes, Señor, y que tus tratos son duros, y me has golpeado duro, has golpeado mi hogar, pero sé que todo será para bien. Todo obra para bien a los que aman al Señor, y te amamos. Esta iglesia te ama, Señor. Así que si esos golpes, Señor, esos toques que le has dado a estos hogares han sido para bien, ahora te pedimos, Señor, de tu misericordia, Señor, que no haya más de estos golpes, que no haya más de esto duro, que ahora, Señor, les bendigas con paz, con alegría, con gozo, con tranquilidad,
Señor, con todo aquello que en algún momento tú tocaste en ellos para que abrieran sus ojos y reaccionaran. Y aquellos que ya han reaccionado, hoy te pido, Señor, que quites ese trato de ellos, Señor, y que les des tu paz y tu bendición. Levanta tus manos, dile: Señor, recibo tu paz, recibo tu bondad, recibo tu bendición. En el nombre de Jesús. Quiero andar, ¿verdad? Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Sí, Señor. Queremos, Señor, no solo conocer tu palabra, sino aplicar tu palabra, porque ahí está el conocimiento de tu voluntad, Señor, y ahí está nuestra bendición, ahí está nuestra paz. Cantemos una vez más al Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile a Él: quiero conocerte más, si tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Levanta tus manos, dile: quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y
y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile al Señor, quiero conocerte más, si cada día más y más, si tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile más fuerte, quiero conocerte más. Cada día más y más. Si tu palabra obedecer Y por ella yo crecer. conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile al Señor, sí Señor, hazme entender tu palabra, hazme entender tu voluntad, Señor, y estaré seguro. Oh, sí Señor, hazme entender tu voluntad, hazme entender tus caminos, Señor. Hazme entender tus propósitos, Señor. Aleluya, Señor. Levanta tu voz. Dile, aquí estoy, Señor, con mi esposa, con mi esposo. Dile a Él, quiero crecer en ti, Señor. Quiero crecer en ti. Quiero crecer en ti. En tu amor, sí, sí, en tu amor, Señor. Vamos a decirle una vez más, fuerte. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Una última vez. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Sí, Señor, gracias. Señor, despídenos en paz. Señor, llévanos con tu bendición. Yo te pido, Padre, por cada persona que está enferma, que tu gracia, tu bondad y tus milagros se hagan manifiestos en medio de tu iglesia. Sana, Señor, todo dolor, toda aflicción y toda enfermedad. Te lo pedimos, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que tienen alguna necesidad en sus trabajos, que su economía no está bien, bendíceles, Señor. Ábreles las puertas, las ventanas de los cielos, Señor. Tu palabra dice que cuando traemos delante de ti, Señor, nuestras ofrendas, Señor, tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Y muchos de ellos lo han hecho, otros no, porque no han podido. Señor, provee un trabajo, provee una fuente de ingresos. Señor, bendice a tu pueblo, pero sobre todo, bendícenos con paz. Bendícenos con salud espiritual. Bendícenos con riqueza espiritual, Señor, y que podamos irnos de este lugar contentos, Señor, con nuestra esposa, con el esposo y con los hijos, ya habiendo entendido, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Aleluya. Dale fuerte tu aplauso al Señor.